No porque nuestra alabanza o nuestras palabras sean especiales, sino porque solo a Él se le debe adorar, a más nadie. Solo a Él se debe exaltar. Amén. Así que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Y ustedes, amigos que no conocen a Jesucristo, pues que Dios los guarde y les dé arrepentimiento. Después de haber adorado al Señor por medio de la escuela dominical, después de haberle adorado por medio de entonar algunos cánticos, vamos a adorarle por medio del estudio de la palabra de Dios. Dijo alguien por allí que cuando tú y yo cantamos, pues estamos adorándole o diciéndole a Él lo que queremos decirle. Pero que cuando tú y yo estudiamos su palabra, es Dios ahora el que habla a nuestras vidas. Así que le invito a que vaya al libro de Santiago, el primer capítulo, en la carta de Santiago, capítulo 1. Llevamos ya unas semanas estudiando este libro y creo yo que hemos aprendido mucho sobre lo que Dios quiere para nuestras vidas y nos ha ayudado a fortalecer nuestra fe. La semana pasada comenzamos a hablar una nueva sección que va desde el versículo 19 hasta el versículo 27. Esa sección la hemos titulado Creencias que se manifiestan en acciones. Hoy miraremos la segunda parte que va desde el versículo 22 al versículo 27. Aunque solo vamos a meditar, en 1, 2, 3, 4 versículos bajo el título Viviendo la Palabra. Así que el versículo 22 dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Acompáñame en oración. Señor, te agradezco en esta mañana por brindarnos la oportunidad de ser confrontados por tu palabra. Señor, reconocemos tu amor al dejarnos escrita esta palabra inspirada por ti, la cual es útil para corregir, para redarguir, para instruir. Señor, reconocemos que necesitamos cada día obedecer tu palabra. También reconocemos que hemos fallado en muchas ocasiones. Señor, reconocemos que tu palabra nos libera. Reconocemos que tu palabra es nuestra guía en este mundo de pecado, de dificultad, de tentación. Señor, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a vivir en consecuencia a lo que tu palabra enseña. Nos identificamos como tus hijos. Señor, enséñanos a vivir como tu palabra nos enseña. Señor, permite que esta mañana podamos comprender la importancia de ser hacedores y no tan solo oidores de tu palabra. Señor, avívanos. Señor, y te pido que me ayudes para poder hablar únicamente lo que enseña tu palabra y que ayudes a tu pueblo a estar concentrado, atento a lo que enseña tu palabra.
Señor, aquel que no te conoce, oramos en esta mañana para que pueda alcanzar salvación en ti. Que tu palabra pueda confrontar su vida, pueda identificar su necesidad de salvación y pueda correr al único intermediario entre los Dios y los hombres, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano y amigo. Partamos diciendo en esta mañana que la prueba bíblica de la religión verdadera o de la fe verdadera es la conducta o el comportamiento. La prueba infalible de un verdadero cristiano es cómo vive ese cristiano. El Señor dijo claramente que un buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. Y el mal árbol da malos frutos. Proverbios 4:23, no tiene que buscarlo, lo conocemos. Dice que del corazón ¿qué? Mana la vida. Un buen árbol produce buenas cosas, un mal árbol produce malas cosas. Más adelante, Proverbios 23 nos dice, tal como el hombre piensa, así es su corazón o así actúa. Por lo tanto, el cristiano día a día pone a prueba su fe genuina por cómo vive. Juan 14:23 también nos dice lo siguiente: el que ama mis mandamientos, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cómo sabemos que alguien es cristiano? ¿Cómo sabemos que tiene una fe salvadora? Bueno, Jesucristo dice que guarda mis mandamientos. Primera de Juan 2:3, en la versión traducción lenguaje actual, lee de la siguiente manera: nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Entonces, la prueba de fuego no es levantar la mano cuando alguien hace una invitación. ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Yo. No, esa no es la prueba de mano, la prueba de fuego. La prueba de fuego siempre ha sido la conducta del creyente, el comportamiento, cómo vive, y esto será desde que Jesucristo fue resucitado hasta que Jesucristo regrese por segunda vez en gloria. No hay otra forma. Mire lo que dice Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que la idea no es llenar nuestra cabeza de conocimiento bíblico, la idea es obedecer. O sea que hay una línea muy delgadita o muy claramente marcada en la Escritura entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Primera de Juan 3:10 lo dice claramente. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se manifiestan? Sigue diciendo el versículo, en todo aquel que no hace justicia, no ama y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí está la diferencia. El que no hace justicia, es decir, el que no vive de acuerdo como Dios enseña en su palabra, y el que no manifiesta amor a su hermano, dice el Señor, dice el apóstol Juan, no es de Dios. Para el comienzo de esta sección, mencionamos que Santiago trata dos puntos generales, si me permite expresarlo de esa manera. El primero lo estudiamos la semana pasada, y es cuál tiene que ser o tiene que ver con la aceptación del creyente a la palabra de Dios. ¿Cómo es la recepción a la palabra de Dios? Y el versículo 19 dijimos que el creyente tiene que ser presto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué es presto
para escuchar. Dijimos que estar atento a lo que se dice o que dice la palabra. Que es tardo para hablar, hablamos de que era tener cuidado a no apresurarnos a enseñar y que cuando hablemos tenemos que hablar de acuerdo a la palabra, no a lo que nosotros deseamos. Y tardos para airarnos, aunque tiene muchas otras aplicaciones, en el contexto en que habla el pasaje es a no enojarnos con la palabra cuando la palabra confronta nuestro pecado o cuando la palabra destroza algo que tú y yo creíamos que era verdad. Versículo 20, dijimos que ¿qué dijimos? Porque la ira del hombre no obra para justicia, ¿no? Dijimos que cuando nos enojamos contra la palabra, no vamos a hacer lo que a él le agrada. No tenemos que someternos a ella, ¿no? Para que Dios sea glorificado en lo que hacemos. Luego el versículo 21 nos dice que debemos desechar toda inmundicia, toda abundancia de maldad. O sea que debemos de ser un terreno adecuado para que la palabra de Dios pueda obrar en nosotros. Hoy hablaremos del segundo punto, el cual tiene que ver con nuestra reacción a la palabra de Dios. O dicho de otra manera, sería la práctica de la palabra de Dios que hemos escuchado. Santiago primero dijo, escuche con atención, sea tardo para hablar, no se enoje con la palabra, ahora tienes que practicar lo que has escuchado. Hermano, el punto central, lo dijimos la semana pasada aquí, es la palabra de Dios. Recuerde, el versículo 18 dice que tú y yo fuimos, ¿qué? Engendrados por la palabra, somos las primicias. Versículo 19 dijimos, por esto, o como lo traduce la Biblia amplificada, entendiendo esto, entendiendo que la palabra de Dios nos dio una nueva vida, que la palabra de Dios se convierte en el centro de nuestra vida, ahora tú y yo tenemos que vivir de una manera diferente. ¿Qué es lo primero que nos presenta el texto que vamos a estudiar hoy? Es un llamado a ser hacedores. Es un llamado a ser hacedores. Versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire que Santiago comienza con la palabra pero. Es importante porque nos da la idea de hacer una comparación o un contraste en lo que ha dicho con lo que va a decir. Yo creo, mis hermanos, que es maravilloso escuchar la palabra, someternos a ella. Debemos tener todos nuestros sentidos puestos para escucharla. Pero no basta solo con oír o escuchar. Hay que hacer algo con lo que estamos escuchando. Cuando estaba pensando en esto, recordé un cántico que entonábamos en Colombia hace muchos años. Dice algo así, dice, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Decía la primera estrofa. La segunda estrofa decía, no basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Hermano, lo que Santiago nos quiere decir aquí es que tenemos que pasar del oír ¿a qué? A practicar lo que hemos oído. Debemos ser obedientes. Santiago dice, sed hacedores. Y literalmente lo que significa sed hacedores es un imperativo presente
continuo. Lo que significa es sed continuamente hacedores de la palabra. Es decir, sígase esforzando continuamente por hacer la palabra. Es una acción permanente. Versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hermano, esto nos desbarata todo argumento. De pensar de que con escuchar el sermón, llegar con una buena actitud es suficiente. Pastor, es que yo voy a la congregación y lo escucho a usted con tu atención, y como tengo hambre y sed de la palabra, en la semana, pastor, yo escucho sermones de hombres de Dios que tienen buena doctrina, pastor. Muy bien, yo no estoy diciendo que no lo haga, muy bien. Solamente es que no te quedes allí. Porque si nos quedamos únicamente escuchando buenos sermones de buena teología y no hacemos nada con lo que estamos escuchando, Santiago nos dice aquí que eso es engañarnos. Tan importante es escuchar buenas predicaciones o tener una buena actitud de escuchar las predicaciones, como también es importante tomar lo que aprendí y ponerlo en práctica en mi vida diaria. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Por ejemplo, el ex endemoniado gadareno, yo lo llamo el ex endemoniado gadareno, y el apóstol Pablo. El ex endemoniado gadareno, en Marcos capítulo 5, usted lo puede leer luego en su vida, en su estudio personal. Dice que la gente lo conocía, que ese tipo estaba desnudo, estaba loco, estaba encadenado, estaba fuera de sus cabales. Nadie quería estar cerca de él. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, Jesucristo lo liberó, fue transformado por su poder. Dice que cuando la gente vino y lo vio, ¿sabe cómo lo encontraron? Dice la Escritura, lo encontraron sentado, lo encontraron vestido y en su juicio cabal, dice el texto. Pablo en Gálatas se nos dice que luego la gente lo miraba y decía, miren, el que perseguía la fe, ¿ahora qué? Predica la fe. Entonces, hermanos, debemos actuar en coherencia con lo que Dios ha revelado en su palabra. Por eso Santiago nos dice, no seas tan solo oidores, sino hacedores de su palabra. No podemos ser como los hombres que mencionó el profeta Isaías y que luego el Señor Jesucristo habló de ellos, ¿recuerda? ¿Qué dijo el profeta Isaías de este pueblo? Y luego Jesús dijo lo mismo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Es decir, este pueblo dice que me ama, pero en la práctica no demuestra que me ama. Este pueblo dice que me sirve, pero en la práctica no me sirve. Este pueblo me dice que me es fiel, pero en la práctica me son ¿qué? Infieles. Hermano, la Biblia, y quizás usted va a recordar algo en su vida cuando yo diga esto. Hermano, la Biblia no es un cuadro de arte para ser admirado. Ah, qué bonita esa Biblia, mire. Es tan antigua. No es para ser admirada. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es viva y eficaz. La Biblia no fue dada para admirarla. La Biblia fue dada ¿para qué? Para obedecerla. Oh, pastor, tremendo sermón. Tremenda palabra. Mire, si esas palabras no están acompañadas con obediencia a la palabra de Dios, no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Y esto es lo que Santiago está diciendo, y esto no es nuevo. Vaya por ejemplo conmigo a Deuteronomio capítulo 15, versículo 4, para mostrarle que lo que Santiago está diciendo aquí no es nuevo. Lo tienen, Deuteronomio 15, versículos 4 y 5, y luego vamos a brincar a Deuteronomio capítulo 30.
Dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo ordeno hoy. Va a haber bendición, dice, pero tienes que escuchar fielmente la voz de Jehová y luego tienes que guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo ordeno hoy. No era Moisés, era el Señor. Capítulo 30, versículo 8, rápidamente. Dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Hermanos, no hay mérito únicamente en escuchar no hay mérito. El mérito está en que lo que yo escucho, me voy luego y estoy dispuesto a obedecer esa verdad. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Mateo, versículo 12, capítulo 12, versículo 46 al 50, si usted lo puede buscar, por favor. Voy a buscarlo aquí para darle la oportunidad. Mateo 12. ¿Lo tiene? Mira lo que dice el versículo 46. Mientras aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar. Versículo 48, respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Versículo 49, y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Más claro no se puede. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en esta declaración tan contundente? Que el creyente o el verdadero creyente no se identifica únicamente por tener buena teología en la cabeza. O Biblia, pues, si a usted no le gusta la palabra teología, usemos la palabra Biblia, pues. O conocimiento bíblico en la cabeza. Sino que se manifiesta, ¿cómo? Por aquella persona que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es decir, en vivir en obediencia, vivir lo que está aprendiendo. En Juan capítulo 13, versículo 17, más adelante, en el contexto del servicio y del liderazgo, la noche en que Jesús lavó los pies de los discípulos, Él dice lo siguiente, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿pero qué? Si lo hicieres. No es únicamente saberlo, dice, bienaventurados seréis si lo hicieres, es decir, si lo pones por obra. Hermano, no basta con decir, pastor, tremenda palabra. Oh, no basta con decir, oh, lo que el pastor dijo me hizo llorar. Si no lo practicas, de nada sirve. Si no corres la milla extra en obedecer lo que ellos dicen, de nada sirve. Se lo pongo de esta manera, un ejemplo práctico. ¿Qué hace usted cuando está enfermo, tiene algún malestar y usted no le encuentra el problema? Y alguien se acerca y le dice a usted o le habla a usted de un remedio casero que hizo y que le ayudó a mejorarse. Usted dice, ah, sí, muy bonita fórmula, qué bueno. Qué bueno que esa persona se mejoró. ¿Cierto que usted hace eso? No,
Usted sale corriendo, compra o busca los ingredientes necesarios, mezcla la fórmula y dice, listo, ya mezclé la fórmula. Esperemos a ver si al mezclar la fórmula se me quita el malestar, ¿cierto? No, ¿qué hace? Se toma la fórmula, porque la única forma para que esa cosa haga efecto es que usted se la tome. Hermano, lo mismo con la palabra de Dios que tú escuchas. Es necesario que la escuches con atención, pero es necesario de que luego te pongas por obra lo que ella está diciendo. Ese es el argumento que Pablo usó en Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice, porque no son oidores, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No solo los oidores, sino los hacedores. Entonces la Escritura nos dice una y otra vez, debe ser hacedores y no tan solo oidores. Es una verdad que no puede ser eludida por nosotros. Muchos de los judíos, para los judíos esto no era un mandamiento nuevo. Ellos lo conocían desde Génesis. Pero muchos de los judíos eran similares a usted y a mí el día de hoy, a los cristianos del día de hoy. Así asistían a la lectura bíblica, pero no hacían absolutamente nada con lo que acababan de escuchar. La pregunta que tenemos que hacer nosotros es hoy, ¿cuánta palabra de Dios yo he escuchado que no he hecho nada con esa palabra? Volvamos a la palabra hacedores. Porque esta palabra hacedores tiene una característica interesante. Porque una cosa es construir una casa y otra cosa es ser constructor, ¿cierto? Una cosa es construir una casa y otra cosa es ser un constructor. ¿Entiende la idea? El constructor, ¿quién es? O en inglés lo llaman el builder, ¿no? Es alguien que ¿qué? Que se dedica a eso. Ese es su estilo de vida. Yo me dedico a construir casas. Yo puedo decir, bueno, yo quiero hacer mi casa, quiero ahorrarme el pagarle al builder, entonces yo voy a construir mi casa. Entonces yo me pongo a construir mi casa. Ese es construir una casa. Pero el builder es que se dedica constantemente. O por ejemplo, una cosa es enseñarle a alguien a hacer una cosa y otra cosa es el maestro. ¿Quién es el maestro? Alguien que ¿qué? Que vive, que constantemente está en ese proceso de estar ¿qué? Enseñando. Entonces, Santiago lo que está diciendo aquí es que la característica de un hombre o de la verdadera fe en la vida de un hombre y una mujer se caracteriza por vivir constantemente haciendo la palabra de Dios. Otra palabra sería, es un hábito de vida obedecer la palabra de Dios. Y sabe que Santiago usa esa palabra, 1, 2, 3, 4 veces más en el pasaje. En versículo 22, versículo 23, versículo 25 y en el capítulo 4, versículo 11 también la usa. Esto nos lleva al segundo punto que aprendemos el día de hoy. Y es que el pasaje nos enseña el peligro del autoengaño. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es la palabra no tan solo oidores? En el griego, una palabra muy antigua para los auditores, se le llama auditores, no auditores de que es una auditoría, sino auditores a los oyentes. Y la idea es de la persona que asiste a la clase solo para oír. No practica nada, no hace el trabajo, tampoco presenta exámenes y por lo tanto tampoco recibe una
una nota. Él está simplemente allí, si me permite la expresión, de adorno, escuchando qué es lo que está pasando. No sé cuántos de ustedes en alguna vez en su escuela fueron a eso. Yo voy a ir solamente de oyente, a ver qué dicen, a ver si me llama la atención. Bueno, tristemente en las congregaciones nos encontramos con muchas personas que van con esa misma idea. Yo simplemente voy de oyente. Yo no me quiero involucrar con nada, solo quiero ir, oír. No quiero compromiso, esa es la palabra. Yo no quiero compromiso, yo solo quiero oír. Y yo creo que uno de los grandes temores de cualquier pastor sería esta una iglesia llena de solo oyentes. Voy al templo, me congrego, espero de que canten canciones con buena doctrina, con buena teología o canciones bíblicas. Que el pastor cuando predique el sermón, pues que predique un sermón que sea bien bíblico, alineado a la palabra de Dios. Analizo que lo que le está predicando sí es bíblico, muy bien. Gloria a Dios, tremendo, bendición. Me encanta esa congregación. Pero yo no quiero compromiso con nada. No quiero hacer ningún cambio en mi vida. Yo simplemente quiero ser un oyente. Gente que va a las iglesias, escuchan la palabra del Señor, pero nunca cambian. Entendamos esto, hermano. Escuchar no es el fin. El fin o el escuchar es el medio para alcanzar el fin. ¿Cuál es el fin? La obediencia. Escuchar es solo el medio. El fin es la obediencia. Si simplemente tú vienes y escuchas la palabra y tu vida no cambia, y tú crees que por escuchar bien, o existe una iglesia que trata de predicar de acuerdo a la palabra, una doctrina bíblica, pero no haces nada, te estás engañando. Hermano, la prueba de una fe verdadera es de una fe viva. Escúcheme por favor. Es la voluntad de recibir la palabra y aplicarla en la vida. No me diga que levantó la mano, no me diga que bautizó, porque Simón el mago se bautizó. No me diga que es que usted escucha sermones toda la semana de buenos pastores, de buena teología. No, dígame que usted escucha y que usted vive eso o la aplica a su vida diariamente. Miremos nuevamente el versículo, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Note que el pasaje, en la última parte, dice, engañándoos, ¿quiénes a quiénes? ¿Quién está engañando a quién? O sea que es un ¿qué? Autoengaño. O sea, yo no estoy engañando al pastor. Yo no estoy engañando al liderazgo de la iglesia. No estoy engañando a los hermanos. Cuando tú eres un simple oidor, o sea que vas a escuchar porque te gusta, pero no eres un hacedor, lo que está provocando es un autoengaño a ti mismo. Así que el no obedecer la palabra tiene un costo muy alto, no en los de afuera, sino ¿en quién? En uno mismo. Los afectados somos nosotros, soy yo. Recuerda que más adelante, o más atrás, perdón, estudiamos donde cada uno es tentado según su concupiscencia personal. Aquí él sigue la misma idea personal. Tú te estás engañando. ¿Cuántas veces decimos, Señor, es que tú sabes que yo te amo? Oh, Señor, yo estoy comprometido contigo, pero en la práctica no hay evidencia de ese amor, en la práctica no hay evidencia de ese compromiso. Pero no queremos reconocer que nos estamos engañando. Oh, Señor, yo hago lo que sea por ti, pero en la práctica no está haciendo nada. Podemos creer que lo estamos haciendo bien porque nuestra boca se llena diciéndolo. Yo lo amo, yo estoy comprometido.
¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Un momento. Amó Dios al mundo, entonces se quedó sentado y dijo, bueno, yo los amo a todos, besos y abrazos para todo el mundo. ¿Cierto que sí? No, ¿qué dice el pasaje? Dice que en su amor, ¿qué hizo? Dio. ¿Y qué dio? Su único hijo. Hermano, el amor involucra acción. No le diga a Dios que usted lo ama cuando usted no está dando evidencias a Él, no a mí, sino a Él de que usted no lo ama. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. ¿Qué hizo? ¿Se quedó sentado esperando que alguien lo sirviera? No, tomó el delantal, se puso el delantal y ¿qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos. Hermano, cuando tú y yo pensamos en nuestra relación con la palabra del Señor, debemos saber que no se trata simplemente de que llenemos la mente de conocimiento bíblico. Y con esto no estoy diciendo, el pastor ahora dijo que no aprenda Biblia. Yo no estoy diciendo que no aprenda, apréndasela. Si la quiere saber al derecho y al revés, gloria a Dios, go ahead, do it. Pero si usted no está dispuesto a poner en práctica aquello que está aprendiendo, hermano, se está engañando a usted mismo. Aunque a nosotros aquí nos ponga una cara de paloma blanca, de santidad. Se está engañando porque usted sabe la verdad. Y no hay nada más desesperante que usted saber la verdad. Miren, la palabra engaño tiene varios significados según los lingüistas. Uno de ellos es razonar al lado. También es estar fuera de uno mismo. Cuando esta palabra se usaba en las matemáticas, o sea, una aplicación fuera de la escritura, se dice que significa calcular mal. Calcular mal. Ahora, vamos a tratar de aplicarlo a esto, por lo menos esta última definición. Si tú como creyente crees que es suficiente con escuchar la palabra de Dios y no la aplicas a tu vida o no aplicas lo que estás aprendiendo, has cometido un grave error de cálculo. Por lo tanto, te estás engañando a ti mismo mediante un razonamiento falso, creyendo que estás bien. Y muchos pensamos que estamos bien, porque escuchamos predicaciones con buena teología. ¿Qué hace Santiago para explicar este engaño o este autoengaño? Nos da una ilustración muy fácil, muy práctica, la ilustración del espejo. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué dice Santiago aquí? Lo que Santiago dice es que aquella persona que es simplemente una oidora, la que está ahí preocupada porque se predique bien la palabra, pero que no hace nada de lo que está escuchando, es como un hombre que va y se mira a un espejo y luego de mirarse a un espejo se va y luego cuando sale dice, a mí se me olvidó qué fue lo que vi en el espejo. Y como se le olvidó lo que vio, entonces no hace los arreglos correspondientes. A la palabra, miremos algunas palabras aquí importantes antes de seguir. La palabra considera o considerar es una palabra que significa mirar con atención, observar con atención. Dice la gran mayoría de los comentaristas que esta palabra considerar no es echar un vistazo rápido, casual. Ese es un vistazo casual. No, es mirar meticulosamente,
es observar con toda la atención posible. Santiago dice que este hombre considera o mira con toda la atención posible ¿qué? Su rostro natural. Su rostro de su nacimiento, dice el griego, o el rostro de su génesis, en un espejo. Aquí hay que aclarar algo. Los espejos del tiempo del Nuevo Testamento no eran tan modernos como el que usted y yo tenemos el día de hoy. Hoy hay unos espejos que hasta tienen aumento, ya le ponen hasta luz y todo el relajo, o sea, es más fácil todavía. No, en la época del Nuevo Testamento, típicamente era muchas veces bronce, bruñido, aunque los que eran ricos pues podían comprar de oro o de plata. Pero aunque fuera así, ellos tenían que acercarse y empezar a mirar bien, moverlo en ciertas direcciones para poder mirar bien lo que estaban viendo. Por eso dice el texto, ¿qué es lo que dice? Se me fue. El que considera, o sea, el que mira atentamente su rostro. O sea, ellos invertían cierto tiempo en poderse mirar. Hermano, note algo. El espejo, para bien o para mal, siempre nos dice ¿qué? La verdad. El espejo siempre nos muestra tal y como somos. El espejo te dice si estás mal peinado. El espejo te dice si tienes acné. El espejo te dice si estás mal afeitado o estás bien afeitado. El espejo te dice sin tapujos todas tus características, sean buenas o sean malas, te las va a decir. Te enojes o no te enojes. No es que el espejo esté malo, no, ese es tu rostro. Santiago nos dice, y está comparando la palabra con el espejo, Santiago nos dice que el hombre está mirándose el espejo atentamente, mirando todo lo que tiene que mirar, pero también dice que se considera a sí mismo y se va, se olvida cómo era. O sea, el espejo le mostró ciertas características que tenían que ser corregidas, lavadas o peinadas, maquilladas, pero no haces absolutamente nada. La pregunta sería, entonces, ¿para qué tiene un espejo? Es la misma palabra, la misma pregunta para el cristiano. Aquellos que decimos que somos cristianos, leemos la escritura, pero no hacemos nada con ella. La pregunta sería, ¿para qué tiene Biblia? ¿Para qué tiene 4 los que lo tenemos en las tabletas o los teléfonos? Podemos encontrar todo tipo de versión en inglés, en francés, en español, en el idioma que usted quiere, y cada idioma tiene no sé cuántas versiones. ¿Para qué las tiene si no está haciendo nada con ellas? No, pregunto yo en mi ignorancia. Hermano, la Biblia es nuestro espejo. Ella nos va a decir lo que somos. El simple oidor mira a través de la palabra lo que está sucediendo, pero no hace nada. Y podríamos decir que eso nos pasa porque es que ¿a quién le gusta que le digan sus errores? A nosotros nos gusta que nos resalten las cosas que están bien. Esa es la razón por la cual cuando estamos buscando ayuda, siempre vamos a las personas que sabemos que nos van a decir ¿qué? Lo que queremos escuchar. Y las personas que sabemos que nos van a decir que lo que estamos haciendo no está bien, a esas personas no vamos. Tenía el ejemplo perfecto, pero no lo voy a decir. ¿Sabe por qué muchas veces la escritura no nos gusta mucho? Porque ella nos dice lo que somos. Ella te dice que eres un pecador.
Ella te dice que estás equivocado. Ella te dice lo que somos. Es que uno comienza a estudiar la palabra y ¿qué pasa al final? Uno termina siendo estudiado por la palabra. Usted empieza a ver qué dice este pasaje, porque hay que estudiarlo para que vaya. Y cuando usted se da cuenta, la palabra te está estudiando a ti. Por eso nos dice en el versículo 19 que estudiamos, tardo para enojarte. Porque la palabra te va a decir, cuando estás en pecado, estás en pecado. Cuando la palabra te va a decir, esa práctica que estás haciendo no es tuya, no es correcta. La palabra te va a decir, estás equivocado, tienes que corregir. La palabra no lo va a decir sin tapujos, porque es viva y eficaz. La palabra nos va a decir qué es lo mejor para nuestras vidas. La palabra nos va a decir, mira, esa amistad no te conviene. Mira, ese consejo no te conviene. ¿Se acuerdan al rey Jeroboam? Creo que fue, o Roboam. Jeroboam fue. Tenía que tomar una decisión. Se fue a los sabios y se fue a sus muchachos, sus amigos. ¿Quién le dijo lo que él quería escuchar? Los locos que estaban igual que él. ¿A quién le hizo caso? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Oyeron, jóvenes? Mucho cuidado. Que a esos amiguitos le van a decir locuras. Por eso dice el versículo, sea tardo para airarse. ¿Sabe que muchas veces nos pasa con la escritura como el indio que nunca se había visto en el espejo? Nunca se había visto en un espejo el indio. Y un día iba caminando y encontró un espejo, lo levantó y lo miró y dijo, uy, por eso te botaron, porque eres muy feo. Y lo volvió a tirar al piso. Muchas veces rechazamos la palabra simplemente porque ella nos está mostrando nuestra verdadera condición. Yo no quiero estudiar ese tema porque es que es muy controversial, pastor. ¿Sí? ¿Será que es muy controversial o será que se está tocando la llaga? No es que no deberíamos tocar de eso, pero ¿por qué hablan de eso en las congregaciones? ¿Será que es un tema tabú? ¿O será que ese tema te está desnudando y está sacando a la luz lo que hay en tu corazón? Es que no me gusta ese predicador. ¿Por qué será que no te gusta ese predicador? ¿Porque no es bíblico o porque lo que está predicando expone tu vida? Hermano, mírate al espejo de la escritura y te dirá lo mal que estás. Y si no estás dispuesto a corregir lo que la escritura te está mostrando, Santiago te dice, sin tapujo, te estás engañando. Vives una vida de engaño. Esto nos lleva al tercer punto. La promesa de una bendición. Algo que quiero hacer aquí antes de pasar. Hermano, los ajustes tienes que hacerlo en el momento que recibes la palabra. Porque si te vas y dices, bueno, al rato lo hago, el afán del mundo luego te va a hacer olvidar. Yo no me miro al espejo y me digo, sí, tengo que afeitarme. Y me voy y luego me empiezo y me siento al frente del televisor y empiezo a afeitarme. Bueno, por lo menos yo no. ¿Habrá algún hombre que hace eso? O se afeita en el espejo. O la mujer dice, sí, tengo que ponerme mascarilla. Bueno, ¿qué tal? Bueno, de pronto ya sí pueden hacerlo. Porque luego se sientan a ver televisión y empiezan. No, normalmente agarran su espejito y están ahí. Me tengo que depilar. Bueno, sí, luego me siento a ver televisión y estoy ahí, a ver, ¿cuál me saco? No, ellas se ponen ahí y empiezan a tin, 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 tin. ¿O me equivoco? Bueno, lo mismo con la palabra. Cuando la palabra está hablando a mi vida, en el momento tengo que decir, Señor, soy yo maestro, tengo que hacer el correctivo. Por favor, sáquese ese engaño que nos hemos puesto de que es que me están tirando, hermano. Dios, cuando quiere hablar, te habla, no necesita tirarte. Eso es un engaño que nos hemos puesto nosotros. Es que alguien le dijo al predicador no le han dicho nada.
Dios quiere hablar a tu vida y está usando al predicador. Sánate, por favor. ¿Por qué tienes que estar pensando de que es que alguien dijo algo? ¿Por qué más bien no te examinas y dices, Señor, gracias, porque estás hablando a mi vida? ¿Sabe? Le voy a contar algo que pasó hace unos años aquí. Porque es que encaja perfecto. Íbamos a hacer una conferencia de matrimonios. Teníamos un predicador invitado. Una semana antes tuvimos que cancelarlo y nos quedamos diciendo, ¿y ahora quién invitamos? Me dijo alguien, pastor, invite aquí a este pastor donde yo me estoy congregando, tiene buena doctrina, tráigalo. Trajimos a ese predicador una semana antes, yo no lo conocía. Yo lo invité en base a lo que ese hermano me dijo. El hermano comenzó a la conferencia, hermano, y empezó a hablar sobre la conferencia matrimonial y empezó a describir un ejemplo de un matrimonio que parecía paso por paso describiendo algo que alguien estaba viviendo aquí en la congregación. Exactamente, yo decía, cuando estaba esta semana hablando, decía, Señor, una parte de mí decía, Señor, habla, Señor, y la otra parte decía, seguro te van a aventar que tú le echaste el agua. Fijo, terminó la predicación, el pastor habló y se acercó uno de los cónyuges y me dijo, le contó todo, ¿cierto? ¿Usted cree? Usted me dice a mí que cree en un Dios poderoso. Entonces, ¿por qué duda cuando el predicador está hablando Dios está hablando a su vida a través del predicador y usted dice, me la está tirando? ¿Por qué más bien no dice, Señor, gracias? Yo tengo que corregir eso en mi vida y lo hago ahora. No se engañe. Lo tercero que dice es la promesa de una bendición. Mire lo que dice. Mire cómo Dios en su misericordia nos habla de recompensa. Él simplemente pudo haber dicho, hagan esto porque yo lo mando y listo. Pero ¿qué dice él? Versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Wow. Dice el que mira atentamente la perfecta ley. Recordamos atentamente que dijimos que era con atención, con cuidado. Así que Santiago dice que cuando esta persona que pasa de ser oidor a hacedor, se acerca mucho a la palabra, la mira atentamente. La ley perfecta que menciona aquí, por el contexto sabemos que está hablando a qué, a la palabra de Dios. Es otra forma de referirse a la palabra de Dios. Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta. Su palabra no se equivoca, su palabra no comete errores. Entonces, por el contexto en que está dicho esta palabra, podemos decir que Santiago no solo está hablando del Pentateuco, o de los primeros 5 libros, o del Torá, sino que está hablando de ¿qué? De toda la palabra de Dios. Recuerden que el versículo 18 dice que nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra. Versículo 21 dice que es la palabra que fue ¿qué? Implantada en nuestros corazones, haciendo referencia al nuevo pacto que fue profetizado en Jeremías. Y note algo, dice que la ley es ¿qué? Perfecta. No tiene error. Por lo tanto, no trate de cambiarla. No trate de buscar un versículo en particular que se acomode a lo que a usted le gusta. Recuerde cuando estudiamos el Sermón del Monte y el Señor Jesús interpretó la ley a los fariseos y dijimos algo interesante, hermano. Tenemos que ver el principio detrás de la ley, o tenemos que ver el principio detrás de la letra. ¿Qué dice 1 Corintios 10? 1 Corintios 10 dice, todo me es lícito. Mire, vaya emborráchese, vaya baile toda la noche, sea mujeriego. Todo es lícito, dice, haga lo que se le dé la gana. Pero luego dice, no todo me conviene. Y luego dice, no todo me edifica. No todo me edifica. No todo me edifica. Miren lo que sigue diciendo. Oh, me acordé de otro pasaje que a uno se lo comparte mucho cuando es joven. En Eclesiastés 12.
Gózate, joven, en tu juventud. Toma placer, toma deleite. Y los jóvenes dicen, ¡uh! Ahora sí, libertad para hacer lo que querramos. Pero al final dice, pero sobre todo te juzgará Dios. Un día tendrás que dar cuentas. Dice, haga lo que usted quiera, pero un día vas a dar cuentas. Entonces dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Mire, mire, la de la libertad. Que lo que nos está diciendo aquí, hermano Santiago, es que la palabra de Dios trae a nuestra vida ¿qué? Libertad. Cuando tú miras atentamente a la palabra, cuando tú vives atentamente la palabra, cuando tú obedeces la palabra, todo lo contrario a lo que el mundo piensa. El mundo piensa y dice, yo no quiero ser cristiano porque es que los cristianos lo quieren mantener a un esclavo. No, Jesucristo dice, Santiago dice, todo lo contrario. Cuando tú vives la verdad, vas a ser verdaderamente libre. ¿Por qué libre? Bueno, porque ella nos muestra el camino por el cual debemos caminar. ¿Por qué libre? Porque ella nos da la seguridad o nos ilumina nuestro entendimiento para tomar decisiones correctas. ¿Sabe cuántas decisiones nosotros tomamos incorrectas porque nos dejamos llevar por los sentimientos, las emociones, el eros del momento y no por lo que dice la palabra? ¿Sabe cuántos cristianos se meten en negocios que no tienen que meterse? Porque no van a la palabra. ¿Sabe cuántas personas, jóvenes cristianos, se meten en relaciones amorosas que no tienen que meterse en relaciones amorosas? ¿Sabe por qué? Porque le va más al eros que a la palabra. Y podría dar una cantidad de ejemplos. Porque se desbaratan los matrimonios cristianos, porque le hacemos más caso a otras cosas que a lo que dice la palabra. Hay libertad. Recuerda las palabras del Señor Jesús en Juan 8, 31 y 32. Que mira lo que dice. Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Santiago dice lo mismo que Jesucristo está diciendo aquí. Versículo 25 dice, y perseveraré en ella. Santiago no está hablando de una persona inconstante, sino de una persona constante. Leí la palabra, una definición de la palabra perseverancia, la quiero compartir con ustedes y aplicar a lo que estamos hablando el día de hoy. Perseverancia lo definen como permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la tentación, la oposición y la adversidad. Eso es perseverancia. Permanecer firmes en el compromiso de ser fiel a Dios, a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición y la adversidad. Así que la perseverancia en la palabra, mis hermanos, es permanecer firme en el compromiso de obedecer lo que aprendemos de ella a pesar de la oposición, el cansancio o las dificultades. Aquí dice, el que permanece en ella es aquella persona que se mantiene firme en el compromiso de obedecerla, a pesar de que tenga oposición de los familiares, de los vecinos, a pesar de que tenga cansancio o a pesar de las dificultades. ¿Cuántas veces tenemos que decidir entre pongo en práctica lo que he aprendido de la palabra de Dios o hago lo que están haciendo mis compañeros para no ser rechazado por ellos?
Esto nos lleva a un pasaje muy conocido en Mateo capítulo 7, donde el Señor Jesucristo está terminando el sermón del monte. Donde este pasaje nos va a hablar un momento donde el justo juicio de Dios va a ser para cada persona, y muchos se van a acercar a Dios dándole su carta de presentación de todo lo que hicieron cuando estaban en la iglesia local, pongámoslo de esa manera. Dice Jesús: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Una versión más moderna podría decir: Señor, pero es que yo me congregaba, tenía las 4 o 5 versiones del momento bíblicas. Señor, yo era maestro de escuela dominical, yo cantaba, Señor, yo predicaba, yo barría en la iglesia, Señor, yo era ujier, Señor. Sacamos la lista de todo lo que hacíamos. Cosas que suenan muy espirituales y que cualquiera podría decir: wow, tremendo hombre de Dios, tremenda mujer de Dios. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué palabra le suena ser similar allí o parecida o reconoce allí? ¿Cuál? Hacedores. La misma que usa Santiago. Estos, en lugar de ser hacedores de la palabra, eran hacedores ¿de qué? De maldad. Sí, pero sabían toda la liturgia cristiana. Hasta se bautizaron. Pero Jesús les dice: son hacedores de maldad. Y sigue diciendo el versículo 21. Miren lo que dice el versículo 21 allá en Mateo 7. Porque Jesús dice: ¿quién entra en el reino? ¿Quién es el que entra? ¿El que se bautizó? No. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quiénes? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, los que oyen la palabra y se convierten en hacedores de la palabra. Solo esos y nadie más. No nos engañemos. ¿Necesitamos leer la palabra? Sí. ¿Necesitamos escuchar la palabra? Sí. ¿Necesitamos memorizar la palabra? Sí. ¿Necesitamos buscar buena doctrina? Sí. Pero necesitamos obedecer. Si no obedecemos, no hemos hecho nada. Porque miren lo que sigue diciendo el versículo. Siendo, ya volviendo a Santiago, siendo oidor olvidadizo. Hermano, tenemos que darle el valor a la palabra que merece. Somos olvidadizos por la falta de interés, así de simple. Y creo que ese es el problema en muchas de las iglesias, es falta de interés. Podemos ir al templo, podemos sabernos las canciones, estar de acuerdo con lo que está predicando, pero si no estamos practicando, el problema no está en el expositor, el problema está en nosotros. Y Santiago dice: eres un oidor olvidadizo. En otras palabras, no tienes interés en lo que la palabra dice. Mire cómo termina el versículo. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Vemos aquí la promesa. Hay una bendición para el creyente que está dispuesto a practicar la palabra de Dios. Dice bienaventurado. Es decir, 3 veces feliz. Alguien bendecido. Alguien que tiene gozo a pesar de las dificultades que esté experimentando. Bienaventurado si cumples la palabra. Pero por el otro lado, no puedes ser bienaventurado si no estás dispuesto a cumplir la palabra. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 1 al 3.
Y mientras usted lo busca, déjeme decirle algo. Hermano, la vida loca o los placeres del mundo te trae placeres momentáneos. Pero vivir sometido a la palabra, lo que ella dice, te trae placer eterno o gozo eterno. Miren lo que dice el versículo 1. Bienaventurados bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Quiénes son bienaventurados? El que lee y escucha, sino el que lee, no es bienaventurado el que escucha únicamente, no, sino el que lee, escucha y camina en esa ley. El Salmo 19 dice, versículo 11, en mi corazón he guardado, en guardar tu palabra hay gran galardón. La Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo traduce, dice, una gran recompensa para quienes la obedecen. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Hermanos, cuando obedecemos lo que Dios dice en su palabra, las cosas saldrán bien. Y cuando digo las cosas saldrán bien, por favor, quiero hacer un matiz aquí. No de acuerdo a lo que los hombres consideran bien, sino de acuerdo a lo que Dios considera bien. Son dos cosas diferentes. Todo te saldrá bien, hermano, no significa de que todo va a ser fácil y agradable en tu vida. Podemos encontrar una cantidad de pasajes de hombres en la palabra donde hicieron las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Donde Pablo iba a ir para un lado y Dios le dijo, no vayas para allá, ve para aquí. Cuando fue a ese lugar le fue, humanamente podríamos decir, le fue mal, como en feria, como dicen por ahí. Pero de acuerdo al plan de Dios le fue bien. Así que todo lo que tú hagas va a salir bien. Pero en los planes divinos, el propósito de Dios se va a cumplir, ya sea de perfeccionarte o ya sea de usar tu vida para alcanzar a otros a través de lo que tú estás viviendo. Mire cómo traduce este versículo la traducción lenguaje actual. Dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención a la palabra de Dios y obedecen siempre, serán felices en todo lo que hacen, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Serán felices en todo lo que hacen. ¿Quieres ser feliz? Obedece la palabra. ¿Quieres un matrimonio feliz? Obedece la palabra. ¿Estás buscando novio para casarte? Obedece la palabra. ¿Estás buscando trabajo? Obedece la palabra. ¿Quieres ser un buen estudiante? Obedece la palabra. ¿Quieres ser un buen trabajador? Obedece la palabra. Y dice, serás feliz en todo lo que haga. La felicidad bíblica, no la felicidad de los hombres. Porque la felicidad de los hombres es y mucho dinero. Esa es la felicidad de los hombres. Poquitas horas, pero buen dinero, que paguen bien. Esa es la felicidad de los hombres. Buena casa, buen carro, esa es la felicidad de los hombres. La felicidad bíblica es otra. Acompáñeme en oración. Inclina su rostro. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta oportunidad de ser confrontados por tu palabra. Reconocemos que nuestra debilidad, hay muchas áreas en las cuales fallamos delante de ti, pecamos contra ti. Señor, porque muchas veces hemos sido simplemente un oidor y no he sido un hacedor de tu palabra. Señor, oramos para que de esta mañana en adelante
esta iglesia local se caracterice por hombres y mujeres que oyen, pero actúan, obedecen tu palabra. Señor, si en algún momento hay oidores, oramos para que tu Espíritu Santo los convenza y puedan ver la necesidad de ponerse en práctica tu palabra. Señor, sácanos del engaño en el que nos hemos metido, en el pensar de que únicamente escuchar, buscar buenas predicaciones es suficiente. Señor, es necesario practicar esas buenas predicaciones que hemos escuchado, que se hagan parte de nuestra vida. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos en ese proceso de ser prontos a escuchar y pasar a la obediencia en tu palabra. Señor, aquel que no te conoce, que hoy pueda conocerte y que hoy pueda acercarse a ti pidiendo perdón y arrepentimiento y realmente encuentre salvación, verdadera salvación. Señor, permite que como iglesia podamos examinar nuestra fe y nos preguntemos, Señor, ¿cómo es mi fe en base a lo que he aprendido? Señor, y si algo que se ha dicho, Señor, ejemplifica una mala conducta en la cual estoy viviendo, Señor, permite que pueda ser corregida en el momento. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Jesús. Amén.